siento algo de Dios. Siento un mover espiritual muy fuerte. Santo Dios. Siento un mover. Míreme, por favor, escúcheme. Escúcheme esto. Yo acabo de tener una visión poderosa, hermano, que va a tocar a muchas personas, porque esta visión yo la veo para ministerios que están aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. Ni hemos comenzado y ya Dios está manifestando esto. Yo veía unos militares espirituales que iban en pos de una nación, iba en pos de alguien que tiene que llevar a cabo una función que tiene que ver primeramente con su lugar, con su comunidad, pero que eso se iba a extender a otras ciudades. Escúchame, yo no sé a quién Dios le está hablando esto, pero Dios te está diciendo lo siguiente. Te he venido a capacitar espiritualmente, no en la palabra, espiritualmente acaba de descender una ayuda, como si fueran ángeles militares, que van a tocar tu vida y tu ministerio. Y esto va a ser una señal. Mire la señal. En tu ministerio hay una situación que sucede, y es que mucho del liderazgo, parte del liderazgo, está desbalanceado, aunque le transmitiste lo mismo que le transmitiste a Abel, exactamente las enseñanzas que transmitiste a Abel y a Caín. Sin embargo, hay un desbalance. Y Dios te va a decir esto, Dios te dice esto. Con todo y esto voy a recoger esas personas y lo voy a alinear a lo que yo te he dado como espiritual, como ministerio espiritual. Lo voy a alinear, pero tan rápido que te vas a quedar sorprendido, te dice el Señor. Una sorpresa te tengo para ti. Voy a alinear, Dios mío, esa gente. Bendito sea el nombre, porque tú tienes que hacer una función que vas a extenderte de las cuatro paredes donde tú estás. Tiene que sonar un shofar que va a transmitir mi poder y mi gloria y mi salvación y mi victoria, te dice el Señor. Aleluya. Es fuera que vas, es para afuera que vas. Norte, sur, este, oeste. Es que vas a establecer mi reino, te dice el Señor, sin temor, sin miedo, sin timidez, te dice el Señor. Aunque se levante quien se levante, dice el Señor, mi protección va contigo, Santo Dios. Mi palabra va contigo y voy a abrir camino, te dice el Señor. Voy a abrir, y a la medida que vas a caminar, Santo Dios, aleluya. Porque este es un camino no de visita, este es un camino de un proyecto de Dios. Este es un camino que Dios te lo ha puesto en tu corazón. ¿Entiendes? Esto es algo que tú lo tienes ahí. ¿Me doy a entender? Es algo que tú lo tienes, pero que Dios lo quiere expandir. O sea, Dios lo quiere que lo ejecutes en la dimensión, Santo Dios, como Dios te está ungiendo para su gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. Siento a Dios fuerte, hermano. Siento a Dios fuerte. Siento a Dios como cuando se levanta una mesa y dice, ya es tiempo, ya es tiempo. Ya no vea las imposibilidades. Ya no me cuente. No me haga conteo. Ya no me cuente las cosas, dice el Señor, sino que te levantes, te dice tu Dios, ya en fe, y ejecute, que yo te voy a respaldar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo no sé quién Dios le está hablando hoy aquí, pero es ministerial, es algo serio de Dios. Y fíjate lo que va a suceder, hermano. Tú ves lo que te está adorando, de un poder, de una gloria sobre una gloria, de una victoria sobre victoria, como de una dimensión mayor. Eso se va a iniciar y se va a ejecutar en el momento que tú obedezcas y pongas por obra lo que Dios te dijo que tienes que poner por obra. Aleluya. No sé qué es lo que sucede. Si es timidez, si es que postergas, si es que cuándo será. Señor, háblame, Señor, dime, Señor, cómo es. Dice el Señor, ya yo no quiero eso. Quiero que pises y arranques. Te dice el Señor, y yo voy contigo.
y vas a verme obrando juntamente contigo, te dice el Señor. Y te vas a sorprender. Oíste, te vas a sorprender. Te vas a sorprender, aleluya. Porque te estoy añadiendo, escucha, te estoy añadiendo cosas que tú decías que tú no tienes. Te estoy, ay, santo Dios, te voy a despertar dentro de ti dones que tú decías que tú no tienes. Aleluya. Pero están ahí. Aleluya. Y se van a multiplicar. Se van a madurar en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dice el Señor, si tú crees que yo he estado con fulano o con fulana, yo voy a estar contigo también, te dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos, Padre, Dios mío, Padre, Padre Santo Dios. Te honramos, Señor, te damos gracias, Padre, aleluya. Te damos gracias, Señor, nos rendimos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Estamos rendidos, Señor. Si tú supieras, Padre, que solo te queremos a ti, Señor. Gracias por las cosas que tú vas a añadir y lo que tú nos vas a entregar, Padre, pero es a ti que te queremos. Es a ti que te amamos, Señor. Es a ti, Señor, que queremos besar, que queremos honrar, que queremos, Señor, besar tus pies, Señor. A ti es que queremos, Padre. Gracias por lo que tú has llamado a hacer. Gracias por la eminencia que tú vas a hacer. Wow, mano, yo siento que Dios va a poner una eminencia tan fuerte sobre personas aquí, Dios mío. Santo Dios. Oye, ay, Padre, pero este no es mi tiempo, Dios mío, pero óyeme, aquí hay alguien que Dios le está diciendo. Ay, Santo Dios, ¿cómo? Voy a hablar a un hombre. Dios te dice, levántate ya. Levántate ya. Ejecuta ya. Te he confirmado y reconfirmado. Te he tocado y te he sanado. Y Dios te dice, ya es tiempo de levantarte como el hombre nuevo que selle en tu vida. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que este tiempo, como siempre, es tuyo, Padre. Y te damos honra, gloria y honor, Padre. Señores, yo no puedo ya parar eso, de verdad, señores, perdónenme, pero Dios hace como Él quiere. Amén. Antes de presentar al pastor Jesús Peña, yo quiero darle las gracias a Dios por la visita o por la conexión que tenemos del apóstol Patricia desde Argentina. ¿Ok? No es la pastora Patricia González, no. Es la apóstol Patricia. Me honra tenerla aquí con nosotros. Amén. Mírala allá. Patricia Barberi. Dios le bendiga, hermanos míos. Hermana mía, Dios le bendiga mucho. Pero también mi hermano Alejandro, desde Argentina, también está con nosotros. Quiero darle la bienvenida también a Lilian desde España, que está con nosotros también. La bienvenida a ella. Y también a Viviana Esperanza desde Argentina. Desde Argentina. Ok, desde Argentina. Amén, amén, amén. Ok, aleluya. Pero también está con nosotros Dolis Vargas, Dios te bendiga y bienvenida. Alfred, Dios te bendiga. Katy, la encargada de grabación y todo esto. Mónica, Dios le bendiga mucho. Adelante. Apóstol, me disculpa un segundito. Hay personas que dicen que no le está dando la entrada al Zoom. Oh, déjame ver. Déjame ver. ¿Por qué no está entrando aquí? Están esperando que les autoricen. Déjame chequear, Padre. Bendiciones, permiso. Onilda, que apague su micrófono, por favor. Onilda, que apague el micrófono. Pastor Onilda, quiero darle las gracias. Bueno, a la pastora Onilda desde Colombia, que está con nosotros. Carola, Dios te bendiga. Desde Argentina también.
Stephanie, bienvenida. Bendiciones. Gabriela y Oscar, Dios les bendiga mucho. Un placer tenerles. Hermana Gertrudis, bienvenida. Bendiciones. Grimaldi, Dios te bendiga. Mi hermano Héctor Zapata, bendiciones, que está en Rhode Island, ¿verdad? En los Estados Unidos. Mercedes García, Dios te bendiga. Usted es una profesora que tiene un equipo poderoso de niños, todo un plantel gigantesco de niños y profesores. Dios le bendiga. Pablo Penn, Dios te bendiga mucho. Rosana Almonte, Dios le bendiga mucho. Victoria y Marcos de Uruguay, Dios le bendiga mucho. Y Janina Garay de Comodoro, Dios le bendiga mucho. Faltan bastantes personas todavía, pero vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a comenzar inmediatamente con nuestro hermano que está aquí, el pastor Jesús, ya que me honra bastante tenerle. Como les dije, él tiene su ministerio, es un hombre también empresario y también es el hombre que representa a la sinagoga, ¿cómo se llama? Allá en África, al padre, a la hija de T.B. Joshua, Ann, la profetisa Ann. Así que bienvenido, mi hermano. Ya de aquí en adelante, esto es suyo. Bienvenido. Pastor, no se oye, tiene que abrir el micrófono. Tiene que abrir el micrófono. Open your mic. Tiene que darle para abrir el micrófono, por favor. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Bendiciones, paz y salud. Buenas noches desde la ciudad de Brooklyn, Nueva York. Pueda que en otro país tengamos otro horario. Para mí es un gran privilegio, un honor estar frente a pastores, apóstoles, salvados en la fe, hermanos en Cristo. Es un gran privilegio en esta noche compartir una palabra con ustedes, interactuada o entre familia, porque somos una familia que se llama la familia de la fe. Somos una familia, no importa las naciones, no importa el color, no importa el lenguaje, los idiomas, pero en Cristo Jesús tenemos una familia enlazada, conectada a través de su amor. Un gran privilegio, un honor. Vamos a tener un diálogo interactuado, como acabo de decir, pero ante todo vamos a dar gracias al pastor también por permitirme tan, ¿cómo diría? Tan cuidadoso espacio que me cede para compartir con ustedes y también conocerles. Estamos aquí en Brooklyn a las órdenes para servir, porque tenemos que tener en cuenta que nuestro llamado número 1 es servir. Es el servicio, y hemos sido salvos para servir, no para ser servidos. Por tanto, vamos a compartir una palabra, pero ante todo vamos a leer algunos versículos del Salmos 63. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te anhelan, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma
caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira se cerrará. Repitan conmigo, la boca de los mentirosos se cerrará. Amén. Ok, sé que los micrófonos están muteados, ok, pero por lo menos lo entendemos. ¿Pudieron escucharme? Amén. La boca de los mentirosos, dice este salmo, que se cerrará, no será tomada en cuenta en el reino de Dios. Entonces hemos sido salvos para un propósito de parte de Dios. Y el motivo de servir, como dije ahorita, de ser salvo, es para servir, para ser parte del reino, un equipo, un team conectado, un mismo corazón, conectado, un mismo propósito. Y hay algo que siempre me gusta preguntar, aunque sé que los micrófonos están totalmente muteados, pero en realidad yo me pregunto, ¿qué es la salvación? La salvación es un medio de vida que Dios estableció a través de su Hijo en la cruz del Calvario para restaurar todas las cosas que habían sido perdidas. La salvación fue el gesto de amor expresado en la cruz del Calvario y para mí es el evento más glorioso de toda la creación. Restaurar todas las cosas. Entonces hay una diferencia en Jesús, el Salvador, con el Cristo resucitado. Jesús el Salvador trajo un ministerio específico a una gente específica y con un mismo propósito. Pero ya Jesús resucitado es quien provee la restauración de toda la creación. Todas las cosas en él, los tiempos fueron totalmente, se unen en él, porque él todos los tiempos los juntó y en él fueron completados las profecías, las dispensaciones, desde Eva, desde Adán hasta la cruz del Calvario, todo fue restaurado. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice alguna, no dice que todas han sido hechas nuevas. Y cuando está hablando de todas es que no hay excepción. Ha habido una restauración totalmente gloriosa en el gesto de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es nuestro legado como salvo? Servir, amar, servir, amar, conectarnos los unos con los otros para fortalecer el legado que Dios ha puesto en nuestras manos. Me da un gran placer haber conocido a mi hermano Ismael, que nos conocimos en República Dominicana, y fue una conexión totalmente gloriosa, el cual Dios cada día sigue fortaleciendo más, a través de la pastora también, y es algo como que Dios está conectando últimamente su iglesia de nuevo, porque han habido tiempos donde la iglesia ha sido dividida. Han habido tiempos donde se ha entendido mal y han surgido las denominaciones, iglesias que entienden de una manera y fundan una iglesia y establecen un modo espiritual, pero totalmente sin fundamento. Pero el fundamento de nosotros es claro, está basado en la palabra, está basado en la instrucción de Cristo Jesús. Por cuanto nosotros tenemos que poner atención, no nos debemos distraer, debemos estudiar las escrituras, debemos llevar una fe ejercitada a través de la oración, los estudios bíblicos, pero sobre todo la obediencia a la palabra
y la obediencia a los pastores o a los líderes que Dios ha puesto para que nos guíen. Es sumamente importante entender la obediencia. La obediencia es uno de los factores donde Dios se place y se siente contento con su pueblo. Hubo un gran error a sus 2 años de reinado de Saúl. A sus 2 años cometió el primer error. Y el error de Saúl fue totalmente no obedecer la instrucción de Dios. Cuando vemos los errores de David, casi están enfocados en su vida personal. Pero en los errores de Saúl, vemos que fueron obviando la instrucción de Dios a través del mandato del profeta Samuel. Por tanto, nosotros tenemos que poner atención, ser obediente a nuestros pastores, ser obediente a nuestros líderes. ¿Para qué? Para que podamos entre todos llevar a cabo la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, por esta causa, también me ha placido compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Mateo 25. Y creo que es una parábola que ya todos hemos leído. Mateo 25 es una parábola que ya todos hemos leído. Unos la enseñan de una manera, el otro la enseña de otra manera. Pero cuando nos adentramos en esta palabra, tiene una fuente de vida, de alertas, de formas de cristianos que a lo mejor pensaban que estaban bien, pero no estaban conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces dice en Mateo 25, capítulo 25, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Oiga la primera palabra ahí, 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hay como una paradoja extraña aquí, porque eran vírgenes, se supone que no tenían esposo, sino en nuestro contexto podría ser un novio, ¿verdad? Pero la Biblia habla de esposo, pero está hablando de virgen. Entonces dice, 5 de ellas eran prudentes y cinco de ellas insensatas. Cuando nosotros buscamos la palabra o en el diccionario, los sinónimos de prudencia, sabemos cuáles son. Dentro del modo espiritual cristiano, vamos a poner los hermanos o las hermanas que asisten a los cultos de oración, que asisten a los servicios, que siempre están en los ejercicios de evangelización, que están dispuestos a trabajar, que están siempre en vigilia, que están estudiando la palabra, que son personas totalmente sobrias, de mucho temple, que se le puede confiar una posición dentro de la grey porque son personas totalmente prudentes. Ahora, cuando enfocamos la otra palabra, insensatas, si nosotros buscásemos en estos momentos la palabra o los sinónimos de insensatez, podemos ver acá personas que murmuran, personas que dejan de orar dentro del evangelio, personas que nada de lo que hacen los pastores está bien, personas de que siempre están conspirando, personas que están siempre criticando, personas que no están aptas para llevar una función, pero siempre se quieren poner adelante, pero no son dignas de tomar en cuenta. Entonces dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La palabra aceite aquí nos representan son los ejercicios que le acabo de mencionar. La oración, estudio de la palabra. Entonces después dice, mas las prudentes tomaron aceites en su vasija juntamente con sus lámparas. O sea que llevaban en una respuesta aparte de la que ya estaba dentro de la lámpara. Dice,
Y tardándose el esposo, se cabecearon todas y se durmieron. Cuando yo me da adentro la palabra se cabecearon, puedo entender que se distrajeron. Dejaron el enfoque, se dormitaron y al distraerse, se durmieron. ¿Y qué puede hacer una persona dormida? Queda totalmente inactiva, no puede hacer nada, no está haciendo nada, inactiva. Tendremos creyentes en la iglesia que están inactivos, que los pastores dicen, oh, puede hacer esto o puede hacer aquello, pero quedan inactivos, no entran en hacer nada por la obra, pero sí están siempre actas y listas para las críticas, las murmuraciones, cosas que no le concierne a nuestro Dios. Eso entonces se llama las insensatas. Y dice, tardándose el esposo, se cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hoy en día podemos ver muchas conspiraciones en las iglesias. He podido experimentar en el tiempo que tengo en mi congregación cuando los pastores han establecido obra bajo el apostolado y esas personas después que están establecidas se han quedado con las obras y se han salido de la cobertura. Personas que jamás pensábamos que eso podría ocurrir. Entonces, cada una de estas cosas nos puede ocurrir a nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo pendiente y bajo la cobertura de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros apóstoles, para que podamos ser agradables delante de Dios. Y me llama mucho la atención a mí, no sé si ustedes lo han leído en la Biblia, que hubieron dos eunucos que estuvieron al lado del rey. Eran los coperos que probaban el mejor vino. Eran los coperos que probaban el mejor almuerzo antes de dárselo al rey. Tenía que pasar por ellos, pero ellos también estaban en el entorno de las reuniones que se hacían entre los grandes, porque eran siempre los que llevaban la bendición a los que estaban en reunión con el rey. Pero se dejaron confundir por un personaje que yo creo que ustedes lo conocen muy bien. Y escuchando voces extrañas, argumentos extraños, se estableció una conspiración en contra del rey, envenenar al rey. Pero ¿qué sucede? Que hubo un hombre a la entrada del reino que escuchó el diálogo de esa conspiración y a través de un escrito a la reina denunció la conspiración. ¿Qué le quiero dejar dicho con eso? Cuando se descubrió que la conspiración fue totalmente verídica, los que conspiraron no tuvieron un buen final, sino
les tocó la horca. Ellos fueron Bitán y Tere, los eunucos que estaban alrededor del rey. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender que la prudencia es una de las posiciones que más le agradan a Dios. ¿Qué sucede? Que estas, aunque se durmieron, todos sus ejercicios espirituales que ellos aplicaron durante estuvieron despiertas fueron suficientes. Y cuando llegó el momento de que se durmieron, que dejaron de estar activas en la congregación o en sus vidas espirituales, toda esa relación que tuvieron al principio con el Señor le fue suficiente y pueda que no estuviesen yendo ni siquiera a la congregación. ¿Por qué? Porque estaban dormidas, estaban distraídas, todas las 10 vírgenes, pero hubieron 5 de ellas que estaban en la parte de la insensatez, que a pesar de que dejaron de ir al templo, continuaban con sus formas, con sus maneras de cómo se comportaban en el templo. Entonces, las insensatas, cuando llegó en realidad el momento de necesitar el aceite, sus lámparas tenían aceite, pero ellas estaban secas. Entonces, la salvación es algo que fue dado por nuestro Padre Celestial a través del amor para que nosotros podamos unirnos a la causa de Cristo bajo un legado, bajo una autoridad, y por eso Dios nos establece nuestros líderes para que nuestros líderes sean quienes nos guíen, nuestros pastores, nuestros diáconos, nuestros apóstoles. Pero no podemos en realidad llevar a cabo una conspiración al reino, porque conspirar contra el reino es totalmente insensato. No está garantizada la salvación para una persona con ese comportamiento. ¿Por qué? Porque lo podemos leer aquí en la parábola de las 10 vírgenes. Y hay otro caso que dice, hay un texto bíblico que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Entonces la salvación es la esencia del amor de Dios sobre nosotros. Por tanto, nuestros ejercicios espirituales, nuestra disciplina espiritual, nuestros crecimientos espirituales tienen que ir de gloria en gloria. Vienen los desánimos, pero esos desánimos nosotros tenemos que confrontarlos en oración, lectura de la palabra, en una llamada el uno con el otro. Pero créame que Dios es el que se honra, el que se complace, el que se siente halagado por nuestros ejercicios espirituales. Entonces muchos hablan que la salvación se pierde y que no se pierde. Esos no son asuntos nuestros. A mí me han hecho mucho esa pregunta. Yo digo, la salvación no la dio Jehová. Ella está disponible. Jesús Peña se volvió loco, dijeron mis compañeros músicos. Perdió la cabeza. Ahora anda con una Biblia y dice que más nunca vuelve a tocar en los nightclubs. Cuando llegaban las ofertas de viaje de orquesta, yo dije, ya terminé. Entonces el diablo me susurraba en los oídos, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué te vas a mantener? ¿Cómo vas a seguir? Entonces
comenzó la propaganda entre mis amistades, se volvió loco. Esa fue la palabra que... Entonces cuando me encontraba con ellos, y fue verdad que te volviste loco, digo, pero ¿cómo así? Dice, ¿te metiste a eso? Digo, no, no fue que yo me metí, fue que se metieron en mí. ¿Usted ve? Fue al revés, no fue que yo me metí a eso, fue que eso se me metió a mí. Pero ¿y cómo va a ser que tú vas a dejar esto y esto? Digo, es que ya terminé. Porque yo me vi momentos difíciles. Yo cogía 3 días sin llegar a mi casa. Yo era taxista, era músico y estudiante en la universidad, aquí en la ciudad de Nueva York. A veces llegaba de los nightclubs para coger los libros e irme a la escuela, con toda la mala noche, el trasnoche. Pero pude entender que este proceso algún día pasaría. Y lo más grande para mí y más difícil, y no me da vergüenza de decir esto, porque honra a Dios. Imagínese un músico, cómo le llovían las mujeres. Pero tuve 4 años de continencia, sin esposa, sin tener relaciones con ningún tipo de mujer. Conocí a la que es mi esposa hoy en día por 26 años y tuvimos 4 años de amores. Y cuando yo le decía, ya vamos a casarnos, estoy desesperado, ella me decía, yo no tengo prisa. Digo que no tiene prisa con 4 años. Pero Dios mío fresco, Dios santo. Y digo, a veces me daba la intención de llamar a, como decimos en República Dominicana, a esas que andan por ahí. Pero venía una palabra que cuando yo iba a ponerle la mano al manubrio del teléfono, me decía, cuidado. 4 años de continencia. Hasta que fuimos al altar, Dios me entregó una virgen que nunca había tenido una relación de novio. Y estos 4 años de continencia fueron para mí el proceso más fuerte de mi vida. Pero cuando yo llegué a la iglesia, lo primero que me puse fue a las órdenes del pastor. Le dije, yo guío la guagua. Yo soy el chofer de la guagua. Yo estaba en las vigilias. Yo estaba llorando. Yo me pasé un mes entero llorando. Y en ese proceso de lloro fue saliéndome toda esa enfermedad de alcohol, porque yo a veces desde taxiaba de noche y ese mismo dinero que producía la noche continuaba y me metía en un nightclub hasta que no lo gastaba todo, no regresaba a la casa. Vivía solo en un apartamento donde no encontraba quien me hiciese una sopa. Cuando llegaron estas resacas y estos problemas, yo solo fue totalmente un caos. Pero algo sí aprendí. Es honrar a las autoridades eclesiásticas que en esa época me doctrinaron, me enseñaron, estuvieron conmigo. Yo tuve momentos difíciles financieros, pero hubo un momento que fue glorioso en mi vida. Cuando yo dejé de tocar en los nightclubs, cuando yo dejé de taxiar, cuando yo dejé de producir dinero así en el mundo mal habido, fue cuando en ese año, cuando más diezmé. Y el pastor me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Yo decía, Dios es fiel. Surgió una empresa que comencé a mover desde mi casa. En la época que comenzaron a surgir las computadoras. Compré una computadora a mi esposa usada. Ella había estudiado en República Dominicana cómputo. Llegó acá cuando nos conocimos. Compré una computadora para ella en una revista. Y después le dije,
voy a vender tu computadora y la voy a vender doble. Te voy a comprar la tuya y yo voy a comprar otra para vender. Así mismo lo hice. Compré 2 computadoras, le devolví la de ella y con la otra que me quedó de ganancia continué. Y llegué a un estatus que yo no aguantaba tantas llamadas porque comencé a anunciarlas en una revista. Y yo tenía que ir hasta a dar 3 viajes a buscar computadoras usadas para reprogramar, para vender. Y fue como ver la gloria de Dios. Y hoy, hasta hoy en día, de eso vivo, eso tengo establecido, un centro de reparación de electrónica, pero todo eso surgió por haber renunciado a los nightclubs, ha renunciado a las amistades. Yo renuncié a todas mis amistades, a todas. Yo no, con todas esas personas que yo confraternizaba en el mundo malo en que me metí, yo las dejé todas, toditos, no, jamás fueron parte de mi vida. Y como malas noticias tengo para decirle que la mayoría de ellos ha muerto. La mayoría de ellos están muertos. Y hasta aquí me ha ayudado Dios. Pero he aprendido mucho a honrar. La honra es vital. Cuando un pastor establece confianza en nosotros, nosotros tenemos que establecer fidelidad. No al pastor que esté ausente o al apóstol que esté ausente, no, a Dios. Porque las conspiraciones en Cristo Jesús se pagan muy mal. Por eso le fue muy mal a Saúl, porque Saúl a sus 2 años cometió el primer error. Pero después de la muerte de Samuel, Saúl continuó reinando con un sacerdocio sin unción, un sacerdocio sin vida. ¿Por qué? Porque no le exhortaban, no le leían lo que decía la palabra, lo que decía la ley, cuál era el orden. Simplemente le permitían que él funcionase a como le viniera en gana. Y todo esto es grave delante de Dios. Así que eso le agradezco que me hayan podido escuchar, pero no olviden nunca la prudencia. No olviden nunca la fidelidad. Cuando una persona venga a susurrar un sonido extraño a tus oídos, haga o diga lo mismo que decía Gigi Ávila. Vamos a orar por esa persona. No preste sus oídos para escuchar cosas extrañas y mucho menos para hablar de las autoridades eclesiásticas. Las autoridades eclesiásticas, nuestros pastores, nuestros apóstoles, son los responsables de la grey y son los responsables ante Dios de su llamado. Si ellos no ponen atención al llamado de Cristo, pues ellos le tendrán que dar cuentas a Dios, pero no nosotros. Así que muchísimas gracias y le doy en esta noche por escuchar estas palabras, básicamente como parte de mi testimonio, que es glorioso, es poderoso, y el Señor quiso que lo compartiera en parte con ustedes, pero sí, la fidelidad es vital, la prudencia es vital. Por eso fue que Daniel fue acepto en el reinado de Nabucodonosor, porque siempre que iba con una opinión, iba con sabiduría y entendimiento a buscar las soluciones del reino para que el reino continuase según Dios le haya placido. Así que muchas gracias, un honor, un privilegio y muchísima paz. Pastor, bendiciones, pero yo no sabía que usted era músico de esas grandes orquestas que fueron un tiempo muy impactante. Sí, Los Kenton fueron una agrupación que impactó mucho a la juventud. sí. Eh, Luis Fausto Ovalle, Rey, Luis Ovalle, a Luis Ovalle, sí, Primitivo Santo, sí. Henry Castro, Oh, tremendo.
grandes orquestas. Yo trabajé aproximadamente como en 20 orquestas, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, al instante renuncié. Dije, no más, no más. No porque fulano toca, digo que toque él, no yo. No porque Juan Luis Guerra todavía, digo, no son mis problemas. Más nunca en 30 años que tengo en el Señor he vuelto a entrar a un nightclub. Toco en la iglesia, pero para Cristo. He sido director de alabanza, pero para Cristo. Las ofertas, dije no, porque siempre en mi país estaban pendientes a los que ya tenían residencia, que no tenían que ir al consulado. Querían músicos de esa ya categoría y venían las ofertas. Pero yo dije, ya terminé, no más para Satanás. Desapareció el alcoholismo, desaparecieron las mujeres. Hoy tengo 26 años de casado con mi esposa y 4 años que tuvimos en el espacio de conocernos. Tenemos una niña, nos llevamos muy bien, pertenecemos a la misma congregación. Ella canta en la congregación, yo toco en la congregación, estamos unidos al pastor y honramos a nuestros líderes y a nuestros pastores. Pero la prudencia ha de estar siempre al frente y la fidelidad a nuestros líderes. Cuando un líder confía una posición en nosotros, nosotros tenemos que serle fiel a Dios. Por eso que apuesto en ese líder, para que el líder es quien a Dios guía, a quién vas a dejar, a quién vas a poner en X posición. Entonces esa persona tiene que serle fiel a Dios, porque las traiciones, las conspiraciones dentro del evangelio, lo podemos leer, se pagan con un precio muy caro. Bendecidos, una vez más, un honor, un privilegio haber compartido parte de la palabra con ustedes, mi testimonio que es larguísimo y estoy pensando grabarlo porque eso simplemente fue algo, pero Pastor, es glorioso. usted sabe que en, en el grupo tenemos personas que son altos líderes ministeriales en sus países y de verdad muchas veces tienen, o sea, reciben de parte del Señor como su llamado es de restaurar, de alimentar de tal manera que vayan siendo restaurados y vayan siendo madurados. Entonces muchas veces se le confían posiciones. ¿Te ve? Se le confía posiciones que usted hoy lo ha expresado magníficamente, pero muchas veces piensan que esas posiciones o el resultado de esas posiciones le pertenece a ellos, no entendiendo que eso es de la iglesia, que tiene que ver con la iglesia. ¿Comprende? Sí, 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 sí. Porque Eso de lo contrario se le mete un espíritu. de división. Primero, antes de la división, viene un espíritu que se llama el espíritu de independencia, que fue el que azotó a Eva, a Eva independiente, tomando decisiones, haciendo las cosas sin llevarlo a un plano de que las autoridades consintieran. Conversaciones que tuvo, que conversó, que hizo que no tenían que ver con la manifestación del reino de Dios, sino del reino opuesto. Entonces, en el mundo entero está pasando esta situación. ¿Usted sabe por qué? Y con esto quiero simplemente añadir a esto, porque estamos en un tiempo donde si el hermano apóstol Pablo hubiese estado en este tiempo, se hubiese enfrentado a espíritus, a magnitudes de espíritus que él desconocía. ¿Entendió? Sí, claro. Porque si bien es cierto que la gloria postrera es mayor que la primera, entonces significa en cada gloria viene una guerra. Para usted entrar a una gloria nueva, viene una guerra al nivel de gloria que usted va a entrar.
Entonces significa que en la medida que avance el tiempo, lo oculto, lo del inframundo se comienza a revelar de mayor intensidad. Por eso es que proféticamente el mundo que quede sin el Espíritu de Dios se va a enfrentar a una magnitud de seres espirituales nunca antes visto, nunca antes visto, una magnitud de generación de personas con una mentalidad tal, hermano mío, que están organizando, están ejecutando unos planes que tienen que ver tanto lo espiritual como lo económico, como lo familiar, para destruir de tal manera, pero con una forma que las personas van a consentir sin darse cuenta, creyendo que las cosas son buenas, pero no son las excelencias de Dios. Por eso que aún los escogidos en estos tiempos venideros, de ahora en adelante, van a ser engañados. Porque lo que se está preparando es una magnitud tan fuerte, tan grande, que proféticamente, donde abunda la maldad, lo sobrenatural de Dios en aquella persona que usted dice que está sometido, que está coordinado con el cuerpo de Cristo, va a poder resistir buscando al Señor. En la semana pasada estuvimos enseñando y el Señor trajo una interrupción de repente y dijo que comenzaba a llamar a ministros de Dios al ayuno, que le iba a dar una, como si fuese una gracia, una impartición de entrar a un ayuno de tal manera, hermanos míos, que situaciones que vienen, que desconocen, que vienen, porque se está preparando como nunca antes para enfrentar la iglesia de tal manera, hermano, que esos ministros deben de estar en ayuno. Sí, claro, en ayuno, porque es que van a venir un jamaqueo, una cuestión del mismo enemigo, un remover, una situación que va a venir, pero siempre la gracia va a estar mayor, pero esa gracia mayor hay que estar bajo esa sombra del omnipotente para poder establecerla en la magnitud como se está manifestando. ¿Me doy a entender? Amén, sí. Entonces es algo que no es un juego, que es algo tremendo del Señor, pero Dios está a nuestro favor y Dios está soltando códigos que ustedes conocían antes, pero ahora se está entendiendo poco a poco, en la medida que uno va entrando, y lo que para uno era como un cliché, ahora se está volviendo, se está descifrando cosas. Por ejemplo, yo le contaba a alguien ahí que cuántas veces no hemos escuchado: si pidieres algo en mi nombre, le será concedido. Si pidiera al Padre algo en mi nombre, será concedido. Pero cuando yo estaba leyendo la palabra del Señor, ese logo se hizo rema. ¿Entendió? Por ejemplo, usted puede decir, por tu llaga somos curados, por tu llaga. Usted puede decirlo 10,000 veces, pero si usted lo dice bajo el impacto del Espíritu, bajo la revelación, bajo el rema, es otra cosa. En el mundo espiritual se vuelve otra cosa, se vuelve una arma de guerra, se vuelve una palabra que pone punto final a lo que sea que le esté atacando, ¿me entiende? Entonces, yo entendí que lo que Dios va a hacer ahora con muchos ministros que están ahora mismo aquí y muchos otros países también, es que Dios le va a dar el rema que necesitan para atravesar las situaciones que tienen que atravesar, que se la ha hecho como cotidiano, como una cosa constante, pero Dios le va a dar esa palabra que va a iluminar, que le va a entrar y va a tener los códigos descifrados de cómo cruzar al otro lado en el nombre de Jesucristo y poseer lo que Dios dijo que ya debe de poseer. Amén. Yo, en estos días, termine, pastor, que quiero decir algo para... No, venga, dígame. En estos días estaba yo orando a las 2:30 de la mañana y el Señor me mostró un reloj en las nubes. Cuando yo miro a las nubes en la oración, que me quedé dormido total porque había orado mucho esa madrugada, veo ese reloj
un reloj gigante, pero un reloj. Pero las nubes no me dejaban ver las manecillas del reloj. Pero cuando miro al piso, veo el mismo reloj en una dimensión más chiquita y también lo veo en las nubes. Digo, pero si este es el mismo reloj. O sea que ya Jehová nos está hablando de tiempo ya próximo a que esto se cierre. Y entonces, en esa misma revelación dice, ya se está preparando el gobierno mundial. Tienen el personaje, ya tienen todo preparado. Entonces nosotros tenemos que estar alerta, porque en este último tiempo Dios va a traer a desatar código, Dios va a traer un rema y la manifestación de su espíritu de una manera como nunca. Sanidades, prodigios, la gloria de Dios en estos últimos tiempos será restaurada de una manera gloriosa. Valga la redundancia, una manera que nosotros mismos los creyentes nos vamos a quedar impactados con lo que Dios va a hacer. Impactados. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Y a veces pienso en uno de los errores que cometió Jehú. Cuando Jehová le dio la orden que Jehú iba a matar y que Jehú iba a ser ungido como rey, a Jehú dejó viva a Atalía, la hija de Jezabel. Y cuando Jehú dejó viva la hija de Jezabel, estaba matando a Jezabel en sí mismo como mujer, pero ahí iba Atalía a llevar a cabo la misma misión que llevó su mamá. Y cuando nosotros lo leemos en la Biblia, nos damos cuenta que lo mismo que hizo Jezabel, lo hizo la hija. O sea que nosotros cuando vayamos a operar el mal, a quitar el mal, tenemos que quitarlo de raíz para darle la entrada al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea quien controle, el Espíritu Santo sea quien dirija, el Espíritu Santo sea quien nos guíe, porque sin el poder del Espíritu Santo, sin la obediencia a la palabra, sin aceptar en nuestras vidas el gesto de la salvación, la sangre de Cristo, nosotros no vamos a poder enfrentarnos a lo que viene en camino. Y es necesario que pasemos por estos tiempos para que nosotros despertemos de este dormitar en que estamos. Comencemos de nuevo con una trayectoria. No se escucha. Una trayectoria, una visión para estos nuevos tiempos. Porque viene un tiempo glorioso. Viene un tiempo glorioso. Entonces todos tenemos que estar pendientes de esa antorcha que tenemos que seguir pasando. Amén. Exactamente. La antorcha. Yo creo que los que están aquí, hermano, todos esos ministros que son apóstoles, son profetas, que son pastores, evangelistas, los que están aquí, maestros, Dios le está preparando esa antorcha, encendiendo más la antorcha, porque no le van a pasar a la siguiente generación una antorcha apagada, sino bien encendida. Prendida. Concluyendo con lo que usted estaba hablando, hermano, usted sabe que Saúl, el rey Saúl, ¿se acuerda cuando se le dio la orden que matara a todo el pueblo juntamente con los animales y el rey? Amalek, sí. Destruye a Amalek. Sí. Amalek. Usted sabe que él dejó vivo ¿a quién? Agar. Al rey. Sí. Usted sabe que 400 años después, por haber dejado vivo el tiempo que lo dejó vivo al rey, 400 años después, apareció un hombre llamado Amán, que era descendiente de ese rey. Lo que no se corta a tiempo después. Surge. Mire, yo confieso que yo he tenido problemas para cortar cosas con personas. ¿Usted me entiende? Tiene que cortar. Pero Dios me está poniendo un corazón
fuerte, no un corazón de piedra, sino un corazón que ya determine las cosas sin tener pena. Porque a mí me daba pena, esto, pero consecuentemente la palabra, el ministro que no corta una cosa a tiempo, con el tiempo, eso le va a querer cortar la cabeza. ¿Entendió? Gloria a Dios, aleluya. Quiero decirle algo y ya voy a terminar para yo entrar con los ministros. Prepárese, hermano Jesús Peña, porque mientras usted hablaba, yo veía un conteo de Dios sobre su vida, como si fuera un cálculo contable de su vida espiritual. Y Dios le está diciendo esto. Su vida, no sé qué edad usted tiene, pero va a venir sobre su vida un amanecer juvenil. Amén. Una unción joven, porque usted va a ser promovido, hermano mío, a una dimensión el cual se le va a entregar en sus manos una responsabilidad que hace tiempo está orbitando su cabeza y usted no la ha dejado descender. Y Dios dice, déjala descender porque tiene que ser así. Me vas a servir desde esa dimensión, dice el Señor. Oíste, dice que no ponga pero, no ponga cómo, que no sé cómo, pero eso está sobre tu cabeza y ya Dios quiere que descienda, porque es el tiempo de que descienda ya en el nombre de Jesucristo. Y como te pasó a ti una vez, que quien te extendió la mano después tuvo conflicto, no temas, porque va a suceder algo también así en un futuro. Amén. Y dice el Señor que no temas en el nombre de Jesucristo. Recibo esa palabra, sí. Cuando nos fuimos de misión para República Dominicana, para Santiago, yo le dije a la profeta, nos vamos sin pedir ofrenda. Nos vamos por fe. Y usted fue testigo de lo que ocurrió allá, cómo Dios suplió y cómo fuimos correspondidos también por las ofrendas. Pero no pusimos eso como obstáculo o condición. Vámonos a la misión. Entonces tuve una revelación con Santiago donde yo iba orando de esquina a esquina por la ciudad de Santiago. Por eso que tengo en mi corazón la ciudad de Santiago y los eventos que tenemos que hacer en Santiago. Y aquí en Apóstoles estamos aquí para servir. Podemos servir no solamente como anfitriones, sino también para mover, preparar una agenda con tiempo, en orden, para que podamos llevar a cabo la misión del reino, que es una causa de todos nosotros. Pero no olviden esto, que ya Dios tiene su presupuesto para toda su causa. Créanlo, que es así. Termine entonces, pastor, con una oración, por favor. Bueno, para Padre, te damos gracias en esta noche gloriosa. Privilegio haber compartido parte de mi testimonio y una palabra con todos mis hermanos en la fe, Señor. Bendigo a los apóstoles, bendigo a los pastores, bendigo también a los líderes que pertenecen a la congregación, a la pastora también, y a todos los demás que pudieron ser partícipes de este diálogo entre familia. Somos una familia. Señor, te rogamos que nos use de una manera gloriosa y que saque de nosotros todo espíritu de orgullo, que cada día nos haga parecido más a tu Hijo amado. Llénanos de tu Santo Espíritu y revélanos e ilumínanos una palabra nueva para que podamos establecer y salvar almas. Te presento la ciudad de Nueva York, Señor, donde tenemos tantos indigentes en las calles, tantos pordioseros, tantos desamparados, tanto homosexualismo, tantos alcohólicos, tantos caídos por las drogas. Señor, te rogamos que envíe ministros, que envíe, oh Dios, obreros a tu causa, que aquí los esperamos para que podamos llevar a cabo juntos
la misión que tú has puesto en nuestros hombros y bajo nuestra responsabilidad, Señor. Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, presentamos al pastor Ismael. Señor, gracias por ponerlo a mi camino como mi amigo, como mi hermano, como mi compañero, esperando que tú, oh Dios, termine lo que él vino a hacer acá, pero en tu tiempo, y que él regrese a República Dominicana con buenas noticias, enfocando la visión de que siempre le hago, ampliar, conquistar terreno y hacer una gran obra para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ven, entonces, estimados hermanos, gracias por este tiempo. Ya mientras usted estaba hablando, ya entraron la gente de los Estados Unidos también, la gente de Miami, de la Florida, y estuvieron entrando otras personas más también. Así que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesucristo. Entró New Jersey también. Aleluya. Y nada, señores, gracias. Nos veremos el próximo martes. Gracias porque nos pasamos un poquito de tiempo, pero Amén. creo que todo fue muy, muy para la gloria de Dios, ¿verdad? Oren a Dios si desean venir a Estados Unidos. Planeamos. Mire, hermano, Planeamos. usted está hablando como cónsul, así que toda esa gente se van a poner a buscar visa. Amén. Así que usted Amén. va a saber. Usted va a saber. Gloria a Dios. Amén. Mire, Dios tiene un equipo de Argentina fuerte, ¿vio? Amén. Un equipo fuerte. Amén. Lo esperamos. Yo conocí a Claudio Freyson, tremendo hombre de Dios. Yo lo conocí, hermano, y cuando estaba en su punto de gloria, una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Oye, rentamos un lugar y hacemos nuestros propios eventos. Amén. Y los Estados Unidos está muy mezclado con Argentina, porque Tommy Hicks, el que viajó allá, Argentina, que Amén. llevó un avivamiento, fue de los Estados Unidos. ¿Me entiendes? Eso está conectado así. Aleluya. Así que ya habló el cónsul. Para informarle que salió una aplicación en migración, donde van a darle visa a muchos pastores, a muchos cristianos, le van a dar visa. Le estuve leyendo eso porque con la persona que trabajo siempre me mantiene informado y me dice, mira, van a darle mucha visa a los ministros de Jehová, así que oren, vayan en fe, y si el Señor los envía, estoy seguro que esos pasaportes van a ser sellados. En el nombre de Jesús. Siga hablando como cónsul. Amén, amén, amén. Aleluya. Señores, bendiciones. Amén, amén, amén. Mónica, un abrazo grande, Señor, y gracias por su tiempo. Toda honra y gloria sea para el Señor. Amén. Llévenme, por favor, en oración. Queremos algo de Dios grande. Amén. Amén. Gracias, bendiciones, pastor. señores. Buenas noches. Gracias, apóstol. Gracias, pastoras y pastores. Gracias, profetas. Gracias, ministro, evangelista. Y gracias, maestro. Y gracias, el liderazgo en el nombre de Jesucristo. Bendiciones. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.